Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar de tres ideas económicas que podemos aplicar ya para que España mejore rápidamente. Pero antes de nada te recuerdo que si no estás suscrito te suscribas y le des a la campanita y así cada vez que haya un vídeo nuevo os avisa. Ahora sí, vamos con la primera de estas ideas. Uno de los debates que siempre surge al hablar de economía es saber si hay que subir o hay que bajar los impuestos. Y sí, claro, sobre los impuestos se habla mucho, si hay que subirlos, si hay que bajarlos, pero de lo que no se habla tanto es de los desimpuestos. ¿Y qué es un desimpuesto? Bueno, pues un desimpuesto sería, como dice la palabra, un impuesto pero al revés. En la práctica esto sería bajar los impuestos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, pues si estamos hablando de un desimpuesto ecológico, básicamente nos referimos a un impuesto, un desimpuesto que sirva para bajar, por ejemplo, el impuesto de sociedades, el impuesto a los autónomos. ¿Cuándo? Pues cuando una empresa o un negocio cumpla una serie de medidas ecológicas. El impuesto de sociedades en España, por ejemplo, de carácter general suele ser en torno al 25%. Sin embargo, por ejemplo, tienes una empresa de productos químicos, ¿vale? Y tus productos químicos, sin embargo, tú haces algo para no contaminar tanto el ambiente, no los tiras al río, tomas ciertas medidas, tomas precauciones para que todo eso sea mucho más sostenible y pueda ayudar más al medio ambiente, ¿no? Bien, pues decimos, vale, pues tú en vez de pagar un 25% de impuestos pagas un 20%. ¿Por qué? Pues porque lo estás haciendo bien, te estás portando bien y claro, esto provoca una situación en la que ganamos los dos. El Estado gana porque consigue bajar los impuestos y de esta forma atraer a las empresas para que paguen impuestos en España, porque ese es el problema. Uno de los problemas que tenemos ahora es que las empresas no quieren venir a España porque los impuestos son muy altos. Entonces, bueno, vale, podemos bajar los impuestos, pero a cambio tienes que hacer esto. Y esto provoca que además del Estado gane todo el país, porque todo el país se beneficia de que esas empresas tomen medidas para ser más sostenibles, para ser respetuosas con el medio ambiente y para desarrollarse de forma menos dañina para el entorno. Y de esta forma las empresas también ganan, porque sí, si decimos que podemos bajarle los impuestos, pero tienen que cumplir una serie de medidas. Y obviamente esas medidas no les van a salir gratis, porque obviamente si las empresas contaminan no es por gusto, si contaminan es porque es más barato contaminar que hacer ser más ecológico. Pero si conseguimos con ese impuesto que les haga rentable el hecho de invertir para ser más sostenibles, de esta forma pueden ellas tener un beneficio porque consiguen pagar menos impuestos aunque les salga más caro por ese lado. Y al final es una especie de la que también gana porque les acaba mereciendo la pena hacer esa inversión y ese esfuerzo porque luego van a pagar menos impuestos. En resumen, este desimpuesto ecológico cumple todo lo que decimos. Es una medida que es fácil de tomar, que se puede tomar ya y que es una medida que ayuda, que es útil para las empresas, para el Estado y para todo el conjunto de la sociedad y del país. Así que la primera medida, desimpuesto ecológico. Para que la economía funcione se necesita producir y para producir se necesita trabajar. Y en España llevamos más de 40 años por encima del 10% en la tasa de desempleo. Este dato también me gusta mirarlo desde el punto de vista positivo porque, claro, si lo piensas, sí, está claro que es un dato horrible, pero también es cierto que vemos que el país es capaz de funcionar pese a eso, o sea, quiero decir, a que hay un 10% de gente que podría estar trabajando y que no lo hace, y aún así el país es capaz de salir adelante y somos un país que funciona bastante bien. Entonces eso también habla de la fortaleza de este país y de lo duros que somos y de que precisamente si lo hiciéramos bien podríamos ir fenomenal. Pero está claro que sucede eso, si queremos ser como Francia, como Alemania, sin ninguna duda este dato tiene que mejorar muchísimo. Y en este sentido Estados Unidos es el paradigma total del empleo, porque han estado en esta situación y han estado siempre en la situación opuesta, quiero decir, siempre con gobiernos demócratas, con gobiernos republicanos, su tasa de desempleo ha estado casi siempre por debajo del 5% y cuando alguna vez extrema, como este verano, por ejemplo, con el COVID, se acercaba al 10%, ya eso era una catástrofe absoluta. Entonces, obviamente, sería inteligente fijarse en ellos y ver qué es lo que hacen ellos, qué no hacemos nosotros y cómo podemos copiarles para mejorar, obviamente, porque si lo hacen mejor, o sea, hay que fijarse en lo que hacen y de esta forma poder desarrollar un mercado laboral en España que también funcione al menos mejor de cómo está actualmente. Vale, ¿y qué es exactamente lo que hace Estados Unidos que no hacemos nosotros y lo que les hace que ellos vayan tan bien en este sentido y nosotros tan mal? Bueno, pues podría estar toda la tarde hablando porque son mil cosas, obviamente, y muchos factores y es muy difícil ir uno a uno y analizar individualmente porque al final es una combinación de muchos factores a la vez. Pero básicamente, sí, un resumen que se podría hacer es que aquí tenemos contratos que protegen mucho al trabajador. Es muy difícil para las empresas contratar y cuesta muy caro porque luego es muy difícil despedir y, o sea, no tienes ese punto de decir, vale, contrato a alguien porque sé que luego a lo mejor si me va mal pues le voy a poder despedir y no pasa nada.
No, aquí en España es muy difícil contratar porque luego necesita mucha burocracia, también eso, mucha burocracia aquí en España, y es básicamente el problema que tenemos. En Estados Unidos, sin embargo, es todo mucho más simple, la contratación es mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más rápida, y luego aparte además, mucho menos trabajos temporales. Aquí en España tenemos muchos trabajos temporales, y sobre todo se potencia allí mucho lo que es la vinculación de los estudios con el empleo. Allí en Estados Unidos es muy fácil que a los 20 y pocos años termines de tus estudios y salgas, te vayas de casa de tus padres ya con un contrato en la mano, mientras aquí el desempleo juvenil es altísimo y es muy difícil irse de casa, es muy difícil independizarse y es muy difícil formar una familia, por ejemplo. Y además eso, aquí se busca mucho unas buenas condiciones laborales, eso es lo más importante, condiciones laborales, y sin embargo allí eso no se da tanta importancia y son mucho más emprendedores, tienen mente mucho más abierta, se arriesgan mucho más, y eso obviamente es algo que ellos hacen mejor que nosotros y no pasa nada por reconocerlo. O sea, hay que darse cuenta y hay que reconocerlo, y reconocerlo no significa que no podamos hacer nada para mejorarlo. Precisamente por eso ahora podréis pensar que las condiciones laborales en Estados Unidos son horribles, y precisamente pasa todo lo contrario, porque como digo, ellos están en la situación opuesta a la nuestra. Ahora mismo las empresas buscan más trabajadores de los que realmente pueden contratar. O sea, ahora mismo son las empresas las que buscan trabajadores. ¿Y eso qué significa? Pues que son las primeras que se van a interesar en dar buenas condiciones laborales, son las primeras que se van a interesar en subir los sueldos, porque son ellas las que te quieren atraer a ti. En vez de buscar que haya muchísimos parados buscando trabajo, lo que hay son empresas buscando trabajadores. Y eso, entonces al final esto es todo muy complejo realmente, pero sí, el segundo punto sería básicamente ese, mercado laboral americano, en el sentido de intentar fijarnos en ellos, porque son la referencia, son el ejemplo a seguir, e intentar parecernos a ellos lo más posible, e intentar ver qué podemos hacer para mejorar en cuanto a lo que ellos hacen. Y bueno, por último, bueno, unos presupuestos serios. ¿Qué son unos presupuestos serios? Bueno, pues unos presupuestos serios son lo que no tenemos en España ahora mismo, ¿vale? Y bueno, de nuevo esto no es una crítica al gobierno actual, porque esto ha pasado siempre, pero realmente si os metéis en la página web de los presupuestos generales del Estado, que son públicos obviamente y se pueden ver, podéis ver que hay mucho gasto en burocracia, mucho gasto, muchos asesores, mucho gasto en comunidades autónomas, mucho dinero inútil que se tira a la basura realmente, y a poquito que realmente se recortara un poco, se pensara mejor realmente cómo distribuir ese dinero y hacer unos presupuestos más normales. Esto lo vamos a desarrollar mejor en otro vídeo, por eso no me voy aquí a extender mucho, porque queremos hacer un vídeo justo hablando de esto. Pero sí, o sea, los presupuestos que tenemos ahora mismo en España son una auténtica broma, por no decir otra cosa, y básicamente hacer unos presupuestos realmente serios, realmente viendo que es lo más importante, dónde hay que meter el dinero para que el país funcione, se podría mejorar muchísimo fácilmente. Y obviamente el estado de un país pasa por los presupuestos. Al final, para lo que hemos dicho de los impuestos, para el trabajo, para poder hacer reformas de este tipo, lo primero que tienen que modificar son los presupuestos y el dinero del Estado meterlo donde tienes que meterlo. Pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que podéis comentar y opinar todo lo que queráis aquí abajo. También dadle un like si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos. Así que nada, un saludo, hasta el próximo vídeo y vamos.